Quiero que abran las escrituras en Gálatas capítulo 5 conmigo, versos 17 al 24. Si puedes abrirlo, ábrelo. Si no tienes Biblia, escúchame lo que tengo que hablarte en esta hora. Gálatas capítulo 5 del 17 al 24 dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escúchame, hombre, escucha, mujer. Las manifiestas son las obras de la carne. 1. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Escucha esto, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo se os lo he dicho antes, que los que practican, bien importante esa palabra, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. Bien importante, como dije al inicio, Dios es un Dios que cambia a la persona. Dios es un Dios que cambia a la gente. Dios es un Dios que cambia al ser humano siempre y cuando el ser humano le dé la oportunidad a él de entrar en una relación personal con Jesucristo. A través de Jesucristo Dios puede cambiarte y a través de su Espíritu Santo Dios puede transformarte. Dios quiere que dejes o dejemos las obras de la carne y produzcas el fruto del Espíritu. Dios espera y te da el poder para dejar de hacer las obras de la carne y que produzcas o puedas ser guiado por el Espíritu o el Espíritu Santo para que produzca los frutos del Espíritu. Como dije al inicio, no puede una persona que no tiene a Cristo producir estos frutos. No puede esta persona producir estos frutos del Espíritu porque Jesucristo no vive en él. Por lo tanto, lo que produce en su vida son las obras de la carne. Y escucha esto, las obras de la carne lo que produce es que hechicería, fornicación, inmundicia, lascivia, pleito, contienda, ira, envidia, orgía. ¿Qué más? Idolatría, enemistades, homicidios, borracheras. Eso es lo que produce la carne. Eso es lo que produce tu alma. ¿Tú ves? Cuando Dios no está en tu vida, o cuando Jesucristo no está en tu vida, el que está en control de tu vida eres tú mismo. Es tu carne, es tu alma. Y el alma de la persona y tu alma tiene control tuyo, tiene control de tu deseo, tiene control de tus acciones. Y si Jesucristo no es el rey de tu vida, y si Jesucristo no está sentado en tu corazón y no tienes una relación personal con Dios, lo que vas a producir no son los frutos del Espíritu, lo que vas a producir son las obras de las carnes. Entonces, primero, para producir los frutos del Espíritu, tienes que tener una relación personal con Dios. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en ¿quién? En Él. El que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. El que cree en Él sea salvo y tenga vida eterna. Escucha esto, también Juan capítulo 3, Capítulo 3, versículo 29, dice aquí, Juan capítulo 3, versículo 35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos al Hijo, a Jesucristo. Escucha esto, el que cree en el Hijo, ¿quién? Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escucha esto. Entonces, Dios dice, tú quieres tener una relación personal conmigo, tienes que aceptar a Jesús.
Tú quieres que tus pecados sean lavados, y que tú quieres que tu vida sea transformada. Tú quieres comenzar una relación personal y quieres comenzar a producir los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que primero venir a mí, a través de Jesucristo, aceptar a Jesús como tu Salvador personal, arrepentirte de tu pecado y Dios comienza a hacer una obra en ese momento en tu vida. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 5, que todas las cosas viejas pasaron. 1 Corintios 5, 17 dice que todas las cosas viejas pasaron. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, tal y como tú estás, mujer, hombre, joven que tú me ves, cuando tú vienes a Cristo, Cristo no te rechaza.